Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, ahí está. Nuestro auxiliar de campo a un pasante. El pasante le dice, che, ahí Cazorla y Baigorria hablan mucho de cultivo de cobertura. ¿Esto medio verso, esto? Bueno, nuestro auxiliar le dice ahí, yo te voy a explicar algunas cosas donde sí uno haría cultivos de cobertura, donde no harías cultivos de cobertura y algunos errores bastante comunes. Así que vamos a ver situaciones en las cuales se involucran ese tipo de cuestiones. Bien, ¿harían cultivos de cobertura ahí? Problemas de un porcentaje de cobertura muy bajo, problemas de erosión eólica, el tema malezas en esta zona, sur de Córdoba. Estas son situaciones en las cuales habría que hacer cultivos de cobertura, ¿no es cierto? Después un lote que sale de maní, por ejemplo, excesos hídricos para aumentar el uso consultivo. Es decir, también podríamos hacer cosecha de dos cultivos para aumentar el uso del agua. En esta situación también habría que hacer cultivos de cobertura, una manera de aumentar la eficiencia del uso del agua también. Pero, es decir, la elección de la especie, es decir, ¿por qué el centeno se está haciendo tan popular en el sur de Córdoba? Porque claro, tiene un ciclo muy corto y como las lluvias tienen una distribución muy diferente, por ejemplo, a Marco Juárez, nos ofrece, al ser un ciclo muy cortito, un barbecho un poquito más largo, para poder recuperar el agua que se lleva el cultivo de cobertura y no comprometer a unas hojas después. Ahora, ¿por qué haría un triticale mucho más largo que un centeno, un trigo ciclo largo? Por los excesos hídricos, por ejemplo, para tener un periodo más largo de consumo de agua. Entonces, fíjense cómo la elección de la especie a veces es un error. A veces se le pifian estas cosas, se erran estas cosas. Porque el objetivo está bien planteado, pero se elige mal la especie. Vicevillosa dentro de las leguminosas, trigo encarnado muy común en Estados Unidos, en el noreste. Arveja, ¿por qué les nombro esto? Porque Vicia sativa no se puede rolar, estas tres sí se pueden rolar. Se pueden controlar mecánicamente todas estas especies, con el rolo faca, por ejemplo, se puede controlar mecánicamente. La Vicia sativa no. El ryegrass tampoco se puede controlar con el rolo. El trébol rojo no se puede, pero es un cultivo de cobertura que se puede utilizar. Trébol balanza, trébol persa, melilotus, facelia, cultivos de cobertura estivales, crotalaria, mucuna. Es decir, aquí les muestro que esto debe ser ni el 1% de lo que se está trabajando hoy en día. Hay muchísimas especies que se pueden utilizar. Ya vamos a ver por qué esto. ¿Por qué cultivos de cobertura estivales? ¿Por qué? Otras cuestiones interesantes que se están planteando últimamente es que no se sabe identificar bien Vicia villosa y Vicia sativa, y ahí es donde incurrimos en algunos problemitas. Apenas nace Vicia villosa, 4 folíolos, las hojas verdaderas, 2 folíolos en Vicia sativa. Son dos especies diferentes. Flores en ramillete, flores individuales en sativa, mucha mayor cantidad, más semillas en la vaina en Vicia sativa, vainas más largas que en Vicia villosa. Y por ejemplo, fíjense este mucrón que tiene la Vicia sativa, lo fácil que es para identificar de la Vicia villosa, una hojita mucho más lanceolada. Muy importante esto. A mí me venden Vicia y no sé qué me están vendiendo. ¿Qué es Vicia sativa o Vicia villosa? Y no sé, es Vicia, llévatela. No. Uno puede fijarse fácilmente en el hilo blanco, alargado en Vicia sativa, y un hilo castaño, más ovalado en Vicia villosa. ¿Y por qué esto? Saber identificar. La resistencia a herbicidas postemergentes o preemergentes que hagamos, a lo mejor es diferente. Y podemos creer que tenemos Vicia villosa en el campo, le metemos un producto y resulta que no lo tolera. Entonces, estas cosas son muy importantes a la hora de ir a comprar. Uno va a comprar semillas y estas cosas hay que tener claro, porque si no, cometemos errores. Esta especie tolera mucho mejor el frío, mucho más competitiva contra las malezas que esta. Este es de porte rastreo, este es porte erecto, nada que ver.
Fechas de siembra. Fechas de siembra, producción de materia seca en función de, fíjense, 6 fechas de siembra de cultivos de cobertura, vicia villosa en este caso, sí sembrar temprano, marzo, abril. Ahora, ¿qué creen ustedes sembrar en julio, agosto un cultivo de cobertura en la semiárida? Nos vamos a ir al secado de una vicia en diciembre. El maíz ahí arriba, podemos comprometer el agua, ¿eh? Podemos comprometer muchísimo el agua útil, porque el pico de producción de la vicia, en la medida que yo siembro más tarde, viene más tarde. Entonces, ojo con las siembras tardías, ¿eh? Sobre todo en zonas donde no hay napa y donde el agua no sobra, ¿eh? Tengan mucho cuidado con esto. Bien, densidad de siembra. En vicia villosa, fíjense, producción de materia seca en función de 5 densidades de siembra. ¿Y por qué se le erra acá? Ya vamos a ver. Fíjense, la producción de materia seca, una cuestión importante. La barra roja es un muestreo el 14 de septiembre y el 9 del 8 la barra azul. O sea, en un mes la vicia te triplica la producción de materia seca. Por eso tengan paciencia y por eso si quieren hacer maíces de septiembre es muy complicado. Porque hay que esperarla todo septiembre, así obtenemos este pico de producción, ¿eh? Y no quedarnos acá. O sea, tengo que esperar todo septiembre para tener buenos volúmenes de materia seca en vicia. Por eso el maíz de septiembre es complicado. 25 a 30 plantas por metro cuadrado, son unos 15 kilos, 11 kilos por hectárea lo que nosotros en Marco Juárez estamos utilizando. Si la voy a mezclar a la vicia, un error es pasarse en la densidad de plantas de la gramínea y ahogo a la vicia y después no viene la vicia. Entonces, cuando yo la mezclo a la vicia con gramíneas, 60 plantas por metro cuadrado a menos, si puede ser, de trigo, de centeno, triticales, 60 plantas por metro, esa va a ser la mezcla, 60 con 25 a 30 plantas por metro cuadrado de vicia. Si voy a hacer semilla, tengan en cuenta en villosa el tema de polinizadores naturales, importante. En gramíneas, 120 a 150 plantas por metro cuadrado. Estos objetivos serían para tener buena competencia contra malezas. Estas densidades. Si yo quiero evitar una erosión eólica como la de ayer, puedo sembrar en menos densidad una gramínea y evito que se me vuele el lote. Ahora, Amaranthus palmeri, no le voy a hacer nada con 60 plantas por metro cuadrado de una gramínea. ¿Se entiende cómo los objetivos van alterando la densidad de siembra? ¿Preguntamos al final? Bien. ¿Por qué les menciono el error, el tema en densidad de siembra? Fíjense qué vemos ahí. ¿Siembras aéreas o siembras al voleo? ¿Qué pasó ahí? No solapó bien. Evidentemente no solapó bien y estas cosas hay que calibrarlas porque si no la rama negra y el yuyo colorado me van en hilera acá. Acá muy buena densidad, altísima densidad y acá baja densidad. Tengo como 2 lotes diferentes dentro del mismo lote. Después tengo que salir a controlar malezas de estas hileras, que tienen 2 a 3 metros, pero en hilera. Entonces, guarda con esto. ¿Fertilizar o no el cultivo de cobertura? Si el antecesor es soja, en centeno, fíjense la respuesta que tiene la fertilización nitrogenada. Ahora, si el antecesor es maíz, fíjense las respuestas. Entonces ya esto es una idea interesante, como decir, bueno, ¿fertilizo o no el cultivo de cobertura? Con fósforo ya sabemos que es una inversión, con nitrógeno, bueno, podemos, algo de esto por ahí nos puede llegar a servir, y también análisis de suelo, ¿no? Importantísimo el tema de análisis de suelo. Para fijar nitrógeno, para mejorar el balance de carbono, sí haríamos un cultivo de cobertura. Ahora bien, ¿qué está pasando con el fósforo, con el azufre, con los micronutrientes? ¿Qué está pasando con esto? Deberíamos empezar a trabajar en estas cosas. Bien, ¿cómo empezar con cultivos de cobertura? Y acá Daniel Tuesca le pregunta a Cristian Casuché, pero ¿cómo? Primero con una gramínea, ¿por qué? Porque tenemos los herbicidas, hay semillas, es fácil de conseguir semillas de gramínea, centeno, avena, siempre hay. En cuanto a herbicidas también los conocemos, cuáles son. Ahora, después venimos con la vicia. El lote está más limpio, a lo mejor vamos con la vicia. Después nos complicamos un poco más la vida. Hacemos mixto. Y después el multiespecie. ¿Por qué? Bueno, yo primero tengo que aprender las letras, después armo oraciones y después escribo 3 hojas seguidas. O sea, no me complico la vida de entrada, ¿no es cierto?
De a poquito, de a poquito. Y con ensayos en tu mismo campo, con franjas. Así hay que aprender. Métodos de secado con herbicida, incorporar los cultivos de cobertura. Esto, por ejemplo, el desmalezado, guarda con esto, porque se puede volar todo. Podemos tener un rebrote fenomenal también. O el agua de escurrimiento me puede llevar todo al diablo. Entonces, bueno, el tema del rolado lo que mantiene es la planta unida al suelo. Y acá evitamos esas cosas. Esto no corta, solo mella los tallos. Es lo mismo que el acondicionar de alfalfa, es prácticamente lo mismo. Guarda con estos rolos que cortan. Yo la vicia sativa la voy a controlar con esto, el regras también lo voy a controlar con esto, y también voy a controlar varias coberturas, pero se puede volar todo acá. Puedo tener un rebrote importante también. Entonces guarda con esto. O le saco las cuchillas de última. Esto es agroecológico. Subite vos a ese tractor. Subite vos a... y bueno, y acá está el modelo Tesla, o sea, sin el uso de energía fósil. Esto es interesante. Por ejemplo, en agua útil, tengan en cuenta agua útil en el suelo en función de varias fechas, desde la siembra del cultivo de cobertura vicia, la línea gris, barbecho, la línea negra. Fíjense, costo hídrico, y manejemos 40-60 milímetros de costo hídrico. ¿Qué es la diferencia? 40, con el barbecho, 40-60 milímetros. Obviamente yo voy a acomodar el momento de secado a mi distribución de lluvia local. No es lo mismo Marcos Juárez que Dorila en La Pampa. Entonces tengo que acomodar el momento de secado a esto. Y ojo con costos hídricos de 100 milímetros. Porque en el Mato Grosso, capaz que en una noche te caen 200, perfecto, reponé los 100, pero en muchas zonas 100 milímetros de diferencia, guarda. Guarda porque, por ejemplo, el año pasado Río Cuarto, la cátedra Río Cuarto de maleza me manda esta foto y me dice, mira, acá estaba el cultivo de cobertura, acá está el barbecho. Siembra del centeno, 1 de junio, secado 28 de octubre, en la semiárida. Siembra 1 de junio. Fenomenal ensayo para mostrar qué no hay que hacer en la semiárida. ¿Se entiende? Por eso las siembras tempranas. Un helicóptero me pareció demasiado ambicioso, pero bueno, fíjense, siembras aéreas, ya hablamos de las siembras aéreas, el solapar, ¿no? Fíjense, ese maíz está verde y ya le están sembrando. Fíjense, este es terrestre. La altina, ahora que está de moda esto, es interesante porque mejora mucho la calidad de implantación. ¿Por qué cultivos de cobertura estivales? Porque ya están probando estas cosas. O sea, meter cultivos competitivos dentro de la hilera del maíz para que no se me enmalece el maíz. Y ojo con los herbicidas que usa acá. Ojo porque hay que tener muy en cuenta si uno quiere hacer estas cosas, porque esto es muy importante. ¿Cómo mejorar la eficiencia de un equipo de riego? Esto es horticultura, sí, pero me estamos hablando de horticultura, sí, porque esto puede pasar en el campo. Un equipo de riego, hay zonas con muchos equipos de riego a campo, esto es un equipo de riego por goteo. La bomba que bombea agua funciona mucho menos tiempo acá, porque claro, la eficiencia de uso del agua acá, el milímetro de agua acá me rinde mucho más que acá. Y este tomate, ¿sí? Claro, no están usando la misma cantidad, se entiende, ¿no? ¿Se entiende? Sí, fíjense el tamaño de la selga. Sí, esto puede pasar en el campo también. Entonces, una manera de mejorar la eficiencia del uso del agua. Sí, claro que sí. Acá el equipo riego funciona mucho menos, lo amortizo más rápido. Entonces, mejorar la infiltración, compactación. Fíjense, compactación, eficiencia del uso del agua, acceso de sales. Ahí sí usaría un cultivo de cobertura. Fíjense campos que han salido muy complicados este año de las inundaciones, o el año pasado. El tema de carryover, esto es muy interesante. O sea, este trabajo habla de que, por ejemplo, herbicidas que se utilizan en maíz o soja, esto es en Missouri, Kevin Bradley creo que vino a presidir, ellos identificaron que arveja, trébol encarnado y ráfanus son bastante susceptibles a algunos herbicidas que se usan en soja o maíz, posteriores a soja, posteriores a maíz, hacen cultivo de cobertura ellos, 3 años la evaluación y vieron que bastante susceptible a algunos productos. La cantidad de productos que usaron es enorme, casi todos los que se usan. Centeno es bastante tolerante, uno de los más tolerantes. Tengan en cuenta. Para reducir el impacto ambiental, ¿por qué no usar cultivos de cobertura? Ya Stewart le puso umbrales medios,
bajos, muy bajos. Y claro, la barra verde es un barbecho con preemergente, tiene barbecho largo, barbecho intermedio, más preemergente. Centeno cercado con herbicida, centeno rolado. Uno puede estar, este impacto ambiental, este IQ, uno lo puede reducir usando cultivos de cobertura. Ahora, fíjense cuando cambio de localidad. El problema de maleza que tienen acá, evidentemente, es importante. Ya ahí me doy cuenta. Y fíjense lo importante sea de hacer cultivos de cobertura en esta zona. 4 veces puedo reducir el impacto ambiental. 4 veces. Y en periurbanos, según lo que resuelve el municipio, también tengo la obligación, o no obligación, sino que podría empezar a hacer cultivos de cobertura porque no me queda otra. Por último, sistemas en los cuales no podríamos hacer cultivo de cobertura son sistemas de agricultura en donde se cosecha todo. Todo se cosecha. Y pasturas de 4 años. ¿Para qué voy a hacer cultivo de cobertura en estos sistemas? No tengo espacio, no hay manera. Estos son lugares en donde cultivo, a lo mejor inclusive tengo algún periodo para hacer cultivo de cobertura, pero estoy bien de cobertura, porque las pasturas ayudan mucho. Finalmente, ese es el grupo, y falta más gente, pero bueno, gente, muchísimas gracias, y bueno, ahora vienen las preguntitas. Bueno, ¿quién larga? Por acá había una hoy, ¿no? La de las semillas. No, quería preguntarte si 60 plantas por metro cuadrado en total, con la gramínea más vicia, o 60 de gramínea y 30 de vicia. Claro, son 60 plantas por metro cuadrado de la gramínea y 20 a 35 de la vicia villosa, por ejemplo. Eso es la mezcla. 60 más 20 o 30. Perfecto. Así sería. ¿En kilos cuánto es más o menos? ¿La misma cantidad de kilos? Los 60 plantas por metro cuadrado. Y 20. Y por ejemplo, de las gramíneas depende del peso de 1000. Bueno. Pero, por ejemplo, en centeno puede ser unos 10 kilos, ponele, ¿sí? 15 kilos. Pues nosotros estamos usando 36 y estamos usando 150 plantas por metro cuadrado, así que sí, es muy bajo en kilos. Y en vicia son 11 a 15 kilos por hectárea. Depende del peso de 1000, porque viene semilla de todo tipo de tamaño. ¿Ahí es un rolo faca ese? ¿Y usa rolo faca sí, o no es recomendado? Claro, bueno, el rolo faca, o sea, el rolo faca, en Brasil faca es cuchillo, pero sí, esto no corta. Yo le dije rolo faca, pero bueno, es un rolo para que no corta. La idea es no cortar. No cortar, no cortar. Porque si cortar se puede volar, ese claro, es el problema. Claro, exactamente. Y puede rebrotar, claro. Puede rebrotar también. Porque rompemos dominancia apical cuando cortamos. Lo mismo que hace la vaca. La vaca pastorea, rompe dominancia y rebrota. ¿Qué tal? Buen día. ¿Usás herbicidas durante el cultivo de cobertura? Sí, nosotros hemos usado herbicidas y preemergentes y funciona muy bien. Hemos utilizado, por ejemplo, PPO. Una vez que está seco el cultivo de cobertura, se aplica un PPO. Durante el desarrollo del cultivo de cobertura. Sí, por ejemplo, en gramínea se puede usar un glifosato antes de la siembra, o por ejemplo, nosotros no estamos usando metsulfurón o lo menos que se pueda para no presionar con ALS, pero puedes usar un metsulfurón sin problemas. Sí. En temas en vicia, ahí se está estudiando ahora, bueno, porque no hay nada registrado. Entonces están empezando a probar preemergentes y postemergentes porque, claro, no hay información. Una pregunta. Con respecto al rolo, ¿cuál es el que realmente anda bien? Porque hay muchas marcas, si lo podés decir, no sé. En Entre Ríos hemos probado y hemos tenido problemas con muchos y realmente nos cuesta dar con el que puede hacer porque claro, algunos no lograban quebrar la planta, como decís vos, había rebrote y otros directamente se rompían los rolos. ¿Tenés experiencia en eso? Mira,
En Argentina hay muy pocas marcas que trabajan en esto, pero hay que trabajar mucho en el diseño. Hay que trabajar mucho en el diseño y nosotros tuvimos 3 años para armar eso. 3 años nos llevó porque no había manera, en serio, no había forma hasta que llegamos a eso. El tema es que cuando vos te extendes a 8 metros, 10 metros, empezás a tener que digamos, utilizar estructuras que soporten las vibraciones, los enganches y todas esas cosas. Y con eso hay que trabajar con ingenieros mecánicos. Por eso habría que incorporar más gente a trabajar en esto, porque lo que te debe pasar es cuestiones de diseño. No es una máquina, me parece, muy compleja, que digamos, pero hay que trabajar en detalles. ¿Tenés medido o algo, saber cómo termina el suelo en nitrógeno con una gramínea o con una vicia, digamos? Si realmente el impacto cuánto tiene, más o menos. Mira, mediciones hemos hecho y hace cuenta que cuando haces una gramínea, por ejemplo un centeno, y lo dejas encanear completamente, la reducción es del 80% de nitratos en el suelo a veces. Si vos haces un maíz ahí arriba, te queda amarillo como los taxis que andan acá. Entonces un error sería decir, che, muy bueno el control de malezas, pero mira cómo me quedó el maíz. Claro, tendrías que haber fertilizado ese maíz. La vicia, quizás al momento de secado puede haber poco nitrato, y a veces a la siembra del maíz hay poco nitrato, pero el suelo tiene, por ejemplo, algunos indicadores que se están usando, que es el nitrógeno anaeróbico, que da una idea del potencial de mineralizar nitrógeno que tiene ese suelo, si tiene condiciones, que es como 3 a 4 veces más, con una buena vicia respecto al barbecho. Por eso los maíces sobre vicia están muy verdes, tienen un color impresionante. Cuando están en B8, B9 se nota, y bueno, rinden en general un poco más que el barbecho, un poco más, todo depende. Eso lo voy a mostrar en el otro taller. ¿Cómo decidís el momento de secado de una vicia? ¿Por el consumo de agua que vos esperás? Y claro, puede ser como que vos te fijes en tu ambiente, si tu condición limitante es el agua, que decidas en base a eso. Otra, por ejemplo, puede ser que para rolar tienes que estar en 100% de floración. 100% de floración. Para tener menos chances de rebrote. Hasta que no llega, no podés rolar. Eso puede ser. Pero el agua, particularmente, creo que es clave en muchos ambientes hoy por hoy. Ya no hay más. En algunos ambientes ya no hay tanta napa como había antes. Entonces, bueno, puede ser hay que monitorear. ¿Sí? Tomás, quería hacerte una consulta. Hemos comprado un rolo nosotros y encuentro una situación en la cual algunas malezas las corta por completo, otras las aplasta. ¿Cuál sería la medida que yo tengo que decir, bueno, este es un laburo bien hecho? Porque a la hora de regularlo nosotros estamos con el tema del lastrado, con el agua. Pero bueno, en algún momento hablamos y vos me dijiste, agradecé, quédate contento si si te queda asomado únicamente el 15-20%. Pero yo encuentro una situación en la cual tengo distintas regulaciones y nunca le encuentro, o sea, me da la impresión de que nunca veo cuál es el punto exacto, porque en algunas me lo corta completamente y estoy susceptible a que se huele, y en otras sí que le pasa por encima y no la quiebra, en bajos que estoy recuperando, digamos. ¿Malezas me dijiste o la...? Malezas, sí. Ah, pues nosotros lo usamos para rolar la cobertura. Cobertura. Sí. Para malezas no lo estamos utilizando, honestamente. Okay. Sí. Pero para malezas están usando, por ejemplo, rolos con cuchillas de corte. Claro, nosotros estamos obviándolo en lo que es cobertura. Otra consulta. Te llevo un escenario de un maíz picado 20 de enero. Y entras con una vicia temprano. Sí. Poca agua. ¿Qué desarrollo? ¿Tenés medido algún desarrollo de vicia sembrada temprano? O sea, crecimiento otoñal, no esperar a la primavera. En primavera tiene que estar seco. No. En otoño la podés sembrar, por ejemplo, en marzo ya podés... Me refiero a sembrarla temprano y que el crecimiento lo haga en otoño. No esperar el crecimiento primaveral. Bueno, depende del ambiente, pero nosotros hemos sembrado el 28 de marzo, por ejemplo, y fines de agosto ya tenía 6.000 kilos. No es poco. Pero ¿quién puede sembrar el 28 de marzo con el lote ya cosechado?
complicado, ¿eh? Al voleo, con avión. Con avión. Sí, no, por eso... y tener en cuenta con las siembras aéreas que no es para cualquiera eso. Tenés que saber hacer siembras aéreas. Tenés que coordinar las lluvias, el ambiente que rodea la semilla, tiene que tener humedad durante 10 días. Maíz picado te estaba hablando. Sí. Bueno, bien. No, perfecto. Ahí entra. Bueno, en Maquena he visto un lote que han estado haciendo lo mismo que vos decís, y habían cosechado vicia para semilla, habían sembrado un maíz en enero, lo picaron en marzo y estaban haciendo vicia ya, guacha. Eso es buenísimo. Hola, buen día. Yo te quería hacer una consulta si tenés evaluado los distintos metabolitos que generan la descomposición de la materia orgánica y si generan alguna alelopatía al cultivo siguiente. Es decir, por ejemplo, en la zona nuestra se empezó a hacer mucho avena por la erosión y se empezó a investigar y bueno, se descubrieron que había algunos metabolitos que generaban alelopatía a la disponibilidad tanto sea de nitrógeno y otros nutrientes en el suelo para maíz. Sí, de alelopatía se habla bastante. Lo que es difícil, por ejemplo, para nosotros es medirlo eso. Por ejemplo, el control de malezas, cuando uno hace un cultivo de cobertura, es porque se lleva el nitrógeno. Después hace interferencia física arriba, o sea, temperatura, no llega luz. Después, por ejemplo, el tema alelopatía, el tema de agua. Entonces, ¿cómo descartas vos de todos los otros factores que el control se debe a alelopatía? Steven Mirsky habla ahora a las 3 de la tarde. Quizás él algo diga, pero hay artículos, paper, que dicen que las sustancias alelopáticas duran, después del rolado, 2 semanas y atribuyen mucho el control de malezas anuales a la interferencia física. Pero porque tenés que hacer cultivo de cobertura de 6.000 kilos, ¿no? Si querés interferencia física. Hablaste de tener cuidado con el consumo del agua. En periodos de por ahí exceso hídrico, ¿lo probaron con ese objetivo, digamos, de que funcione como bomba de extracción y baje la napa? Sí, tenemos productores que han dejado triticales formar semilla prácticamente, o vicias rolarlas en noviembre. Y obviamente, ¿por qué roló en noviembre? Porque tenía agua hasta el cogote. Esta persona tenía la napa a 1 metro y su idea era mantenerla ahí, a 1 metro. Y encima las lluvias no cedían, entonces él la dejaba. Entonces es una manera interesante de decisión. Yo mientras una cortita me quedé con lo del... Yo creo que no le terminaste de captar. Tu pregunta es más o menos un maíz picado enero, fin de diciembre. ¿Te animás a sembrar una vicia el 1 de febrero sabiendo que la vas a tener que no aceptar ningún crecimiento de primavera? ¿Sería medio así? Bueno, Juan Pablo Renzi es un experto en vicia, está en Intas Casubi. Alguna vez me comentó que febrero, uno de los problemas son las temperaturas. Te la cocinan. Sí, te la cocinan. Sí, 30 grados, olvídate. No. Febrero no. Tomás, una pregunta. Hablando principalmente de gramíneas en zonas de una isoguía de 500 milímetros. Pensando en un segundo plano en el agua, como bien decías vos, pero ¿se puede pensar en un momento óptimo de secado? Por ejemplo, te hablo de un centeno. Hacer un previo antesis, una cosa así como tope máximo en zonas áreas a semiáridas. Lo que sí hay que tener muy bien planificado, me parece, la fecha de siembra. No podés dormirte ahí. Y lo que sí hemos visto que hay empresas grandes que toman, por ejemplo, en base a... Tienen datos, por eso toman decisión en base a datos. Pero, por ejemplo, 28 de agosto, todos los años, esté como esté, se termina la cuestión. Por ejemplo. ¿Por qué? Y porque tienen datos los tipos. Saben que con ese tiempito que queda después hasta la siembra de las hojas, por ejemplo, ellos no se van a quedar sin agua. En algún momento va a estar la recarga. Pero si algunos se ponen fecha, porque claro, son campos grandes a veces, y bueno, necesitas algo que te facilite, ¿no? Y no ir lote por lote porque es mucho a veces.
Los centenos, acá. ¿Los centenos, eso que le pasa el rolo, ya están previamente fumigados? ¿O el rolo solo? No. Inclusive hay algunos que sí, que rolan y le pasan, por ejemplo. Hay rolos con botalones. ¿Por qué? Y no te digo, oyete, no, sí, porque les queda el material acostado y les facilita la implantación. Para que no se enriede y todo ese tipo de problemas que a veces centenos muy altos o triticales ocasionan algunos problemas de implantación en soja. De esa manera evitas. Buen día. En términos de lámina, ¿tenés alguna evaluación sobre el consumo total de agua de un cultivo de vicia? Un cultivo de vicia y puede andar, por ejemplo, entre 250 o 230 milímetros de uso consultivo. 200, sí, 200, 230, 240, más todavía, 280, pero cuando llueve más, tenés un uso consultivo en general más grande. Pero 200 milímetros no sería un número extraño. Pero manejando esos costos hídricos, porque la gente confunde 200 milímetros, pero vos sos loco. O sea, no. O sea, vos tenés que tener en cuenta que a la siembra vas a tener que sembrar con tanque lleno. El suelo con tanque lleno. Después el aporte a la vicia lo hace la lluvia. Y esa sumatoria debería darte estos 200 milímetros. Después vienen estos 40, 50 milímetros de diferencia con el barbecho, que son los que hay que recargar. ¿Se entiende? No confundamos ahí. Tomás, una pregunta acá. ¿Cómo es el frente de ataque en la siembra después del rolado? El ataque de siembra de la sembradora, ¿en qué sentido lo haces? Claro, ahí está rolando, por ejemplo, está rolando a favor de la siembra del tritical, o sea, en la misma dirección. Pero una idea sería ir al cruce. O sea, uno siembra un cultivo de cobertura y lo cruza con el rolo. De esa manera cubrimos el suelo al 100%. Y después tengo que sembrar en la misma dirección que rolé. Porque la cuchilla circular después, si yo cruzo el rolado, me va a trozar todo. Y en gramíneas después se va a volar todo eso. Entonces hay que seguir la misma dirección del rolado cuando uno siembra. Mira, eso siempre nos preguntan y la verdad que nosotros no hemos tenido problemas, porque sí, uno se asusta. Porque claro, nadie va a tener una sembradora con el mismo ancho de labor que el rolo. Eso nunca, muy raro. Tomás, una pregunta. Maíces de primera de siembra temprana, fines de agosto, primeros días de septiembre, arriba de una vicia de cobertura. Dejando de lado el tema agua, a nosotros nos preocupa bastante el tema temperatura. ¿Qué aconsejás vos? Para nosotros es clave lograr temperaturas para buenos nacimientos de primeros días de septiembre. ¿Qué aconsejarías vos? ¿Deberíamos retrasar un poquito la siembra de maíz y irnos a fechas de fines de septiembre, con el riesgo que implica ya en diciembre o noviembre no tener lluvias en floración? ¿Quemar antes? Sí, ahí, por eso yo a veces con Cristian Casola, mi compañero, es difícil hacer maíces de septiembre con las vicias. Porque septiembre ahí veíamos cómo si vos la cortás en septiembre no le das esa posibilidad de que explote. Y si sembraste 15 de abril y por ahí estás en agosto con un 3.000 kilos, 2.500 kilos, vas a poder hacer el maíz de primero, pero quizás no tengas los beneficios porque es muy bajo 2.500 kilos, es un aporte medio bajo. Entonces por eso hacer maíces de primera es complicado. Lo que sí se pueden hacer, son maíces de octubre. Eso sí se puede hacer. 15 de octubre, por ejemplo, se puede hacer, pero está el tema de la floración. Depende de la localidad, ahí esto es un tema. Yo quería aclararle que justamente va a haber un taller sobre eso, de siembra maíces tempranos sobre el cultivo de cobertura. La gente de Bragado, Chivilcoy está haciendo bastante experiencia, pero creo que es octubre o principio de octubre que decimos. No sé si no es a fin de septiembre también, pero bueno, va a haber un taller el viernes, creo que es. Buenísimo. Ya se nos va acabando el tiempo, pero dos más metemos. Una consulta. Ahí vi que hablabas de la fertilización en el cultivo de cobertura. ¿Qué
¿qué opinás del voleo de, por ejemplo, MAP, el centeno, para pasar de la fracción del fósforo total mayor al fósforo disponible por acción del cultivo de cobertura? O sea que puede pasar, ponerle a la soja, o sea, fertilizar la cobertura y no la soja, una cosa así. Que no vaya tanto fósforo total y que tengamos mayor fósforo disponible. Eso en campo propio se está haciendo, lo hacen. O sea, fertilizar el cultivo de cobertura. Queda en el rastrojo de última. No se pierde del sistema. Ahora, en campo alquilado, todo un tema. Pero sí, interesante eso. Sí, sí, sí. Ahorras pasadas, inclusive. Haces una sola, fertilizás con fósforo el cultivo de cobertura y está. Por ejemplo. Hola, acá. Pensando en la secuencia vicia más tardío y con los beneficios que tiene, digamos, con la supuesta no respuesta a la fertilización nitrogenada sobre una vicia, ¿tenés medido qué cantidad de materia seca o a partir de qué cantidad de materia seca existe esa no respuesta a fertilización nitrogenada? No sé si entendiste, digamos, la pregunta. Yo creería que a partir de 5.000 kilos de materia seca ya tenés una vicia con un aporte interesante. Si haces una vicia de 1.500 kilos, probablemente tengas respuesta a la fertilización nitrogenada, porque es bajísimo el aporte de una vicia de 1.500 kilos. Si vos la vas a ver, da lástima, honestamente. Entonces 5.000 kilos ya es un aporte interesante, me parece. Todo debe depender, ¿sabes qué?, de la localidad. Estos ajustes tienen que hacerse muy localmente. Yo te digo, no es lo mismo Marcos Juárez, si vos haces un ensayo de calibración de respuesta N, que si lo haces en Maquena. Pensando en Entre Ríos, por ejemplo, sur de Entre Ríos. Y sí, claro, no es lo mismo, porque las temperaturas, por ejemplo, son otras. Es mucho más cálido y la descomposición del residuo quizás sea más alta si tenés humedad. Y eso te interfiere en la dinámica también del nitrógeno. Entonces hay que hacer ajustes muy, muy locales. No se puede extrapolar lo que pasa en Marcos Juárez sería un error grande, me parece. Ya se nos acaba el tiempo. La verdad que espectacular todo. ¿Algo que te haya quedado en el tintero? No, estaríamos bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación.